Bueno, jóvenes, aquí está nuestro tema de hoy, oscilador forzado. Y nuevamente vamos a comenzar. Nuestro modelo va a ser una masa atada a un resorte constante K, la cual se desplaza a partir de su posición de equilibrio, donde X es igual a cero. Ahí el resorte está en su longitud de equilibrio, no tiene fuerza ni energía. Ok, entonces va a haber una fuerza aquí que va a ser la fuerza de restauración, la ley de Hooke, que está dada por menos K por X. Además vamos a agregar la fuerza de amortiguamiento, la fuerza de frenado. La fuerza de frenado vamos a ponerla menos fuerza fuerza de amortiguamiento, menos B por la velocidad, o sea, por X punto. Y vamos a poner una fuerza más, que va a ser la fuerza que va a guiar a este oscilador. Esa fuerza la vamos a llamar fuerza D y es la que pues va a mantener al oscilador pues oscilando, ¿no? Tal cual, o a lo mejor lo frena. No sé, es cualquier fuerza externa que alguien desee aplicarle a ese oscilador, como si alguien llegara y le empujara, lo frenara, le diera un golpe al oscilador, etcétera. Entonces, esa fuerza D puede ser cualquier cosa, pero lo que sí es que vamos a hacer que dependa del tiempo. Es una función del tiempo. Entonces, nuestro objetivo es encontrar cuál va a ser la posición del oscilador como función del tiempo bajo la acción de estas tres fuerzas. Como siempre, nuestra ecuación básica pues es la segunda ley de Newton. Entonces vamos a decir que la sumatoria de todas las fuerzas es la masa por la aceleración. Aquí, bueno, la primera fuerza va a ser la ley de Hooke, menos K por X, más la fuerza de amortiguamiento, que sería menos B por X punto, más la fuerza guía, Fd, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, o sea, mx punto punto. Entonces ahí tenemos nuestra segunda ley de Newton. Y queremos resolver esta ecuación. Primero la vamos a reacomodar un poco. Vamos a escribir x punto punto. De hecho, aquí no vamos a dividir entre la masa, vamos a escribirla completa. Mx punto punto más b por x punto más k por x, y esto va a ser igual a f de. Pues aquí tenemos nuestra ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es una ecuación pues especial, se llama no homogénea. No homogénea, ya que no está igualada a cero, como las otras que habíamos resuelto. Del lado izquierdo están todas las funciones de x y sus derivadas, y del lado derecho es una función que depende de la variable independiente, en este caso el tiempo. Entonces, es una ecuación no homogénea, no está igual a cero. Entonces, de acuerdo con la teoría de ecuaciones diferenciales, la solución, es decir, la x como función del tiempo, es igual a la suma de dos funciones. La solución de la parte homogénea como función del tiempo más una solución particular. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que revisar en su teoría de ecuaciones diferenciales. La x homogénea es la solución como si la ecuación sí estuviera igualada a cero y tiene constantes arbitrarias, mientras que la solución particular es cualquier función que si tú colocas en tu ecuación con todo y la f de, la parte no homogénea, te da la igualdad. Esa solución particular no contiene constantes arbitrarias. Entonces, tenemos que encontrar esa x particular. De hecho, la x particular es la dificultad de este problema. Pero antes vamos a definir qué es fd. Fd, como les decía, puede ser cualquier cosa que tú le quieras aplicar de forma externa a tu oscilador. Puede ser, por ejemplo, no sé,
alguna constante c por t, o puede ser coseno, coseno de omega t, puede ser una función polinómica, t cuadrada más 5 tangente de t, o sea, puede ser cualquier cosa. La FD es lo que tú le quieras aplicar a tu oscilador. Y en nuestro caso, bueno, aquí voy a escribir la solución nuevamente. X de t es igual a x homogénea más x particular. Bueno, antes de ver la FD que vamos a usar, hay que dar una pequeña análisis de la solución, de la parte homogénea. La parte homogénea es la solución de esta ecuación. La x mx punto punto más b por x punto más k por x igual a 0. Esta es simplemente un oscilador armónico amortiguado y ya conocemos su solución. La solución, que voy a llamar xh, es igual a, lo habíamos escrito de esta forma, e a la menos gamma t por a1, que sería la amplitud inicial. Se puede usar seno o coseno, aquí voy a usar coseno, coseno de omega 1 por t más una fase φ1, donde A1 y φ1 son tus constantes de integración y las encuentras a través de las condiciones iniciales. Recordando que gamma es igual a B entre 2M, es decir, lo que frena al oscilador. Mientras que omega 1 era igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos gamma cuadrado, siempre y cuando tuviéramos un oscilador, ojo, subamortiguado. Estamos trabajando con ese, no vamos a ver los otros casos, este es el caso interesante. Entonces, omega 1 es la nueva frecuencia, cuando ya está amortiguado el oscilador, es menor que la frecuencia natural, omega 0, y eso significa que cuando hay amortiguamiento, pues el oscilador oscila un poco más lento. Y finalmente recordando que omega sub 0 es igual a raíz cuadrada de k entre m, es decir, lo que mueve al oscilador, ya que tiene la constante del resorte. Entonces esta es nuestra solución homogénea, aquí la tenemos y hay que anotarla por allí. Ok, bueno, vamos a otra página. Regresando a la solución particular, tenemos que encontrar una solución particular, otra vez a la ecuación mx punto punto más b por x punto más k por x igualado a fd. Pero como les había comentado, fd puede ser cualquier función que se les ocurra. Entonces yo voy a poner esta fd. fd igual a alguna amplitud, f sub 0, una fuerza máxima, por coseno de omega t. Es decir, lo que yo voy a hacer es aplicar una fuerza externa que también sea periódica, que sea un coseno, que vaya variando, oscilando con el tiempo. A veces empujo el oscilador a la izquierda, a veces lo empujo a la derecha con una fuerza F sub 0 máxima. Esta frecuencia omega no tiene nada que ver con la frecuencia del oscilador. Omega es la frecuencia que yo quiera aplicar desde afuera. Puedo aplicarlo el doble de rápido que oscila nuestro oscilador o quizá con la mitad de frecuencia, más lentamente quiero aplicar yo la fuerza. Pero en principio es cualquier frecuencia que tú quieras aplicar desde afuera. Entonces esa es la función que voy a usar. ¿Por qué uso coseno? Porque realmente uno puede aprovechar el hecho de que cualquier función fd de t, sea la que sea, un polinomio, un logaritmo natural, etc., se puede poner como una sumatoria de cosenos.
de distintas frecuencias. Entonces, como cualquier función se puede convertir a una suma de cosenos o de senos y cosenos, si tú resuelves tu ecuación para la función coseno, realmente la estás resolviendo para cualquier fuerza que se te ocurra ponerle a tu oscilador. Simplemente descompones esa fuerza en cosenos y aplicas la solución que vamos a encontrar para nuestro coseno a todas esas cosenos que van a salir de la descomposición. Esto se llama em, pues serie de Fourier. Series de Fourier. Y bueno, aquí tenemos esa explicación de por qué se usará coseno. Muy bien, entonces nuestro trabajo es encontrar la x particular que resuelve esta ecuación. Generalmente, las x particulares se ponen de la misma forma que tengan la parte no homogénea, en este caso fd. Es decir, yo voy a proponer que la x particular sea alguna amplitud por coseno de omega t y bueno, le voy a poner menos alguna fase también. Ahí le vamos a poner una fase a la solución particular. Esto es necesario porque como la ecuación es de segundo orden, pues también la x particular, digamos que tiene dos constantes que tengo que determinar para que ya quede bien establecida. Entonces vamos a poner alfa como una fase por allí. Entonces esa sería la x particular. Mi objetivo es encontrar b y alfa para ya tenerla completa, sumarla a la solución homogénea que la teníamos aquí, encerrada en azul, y ya tenemos la solución de mi oscilador armónico forzado. Muy bien, ¿cómo se encuentra esta x particular? En principio derivándola y poniéndola en mi ecuación y ver cómo le hago para encontrar b y a. Pero vamos a hacer algo diferente y es algo que nos va a ahorrar. Aquí nada más se necesita un poquito de variable compleja. Fd, ya dije que va a ser un coseno por la cuestión de las series de Fourier. Pero también se puede escribir, voy a borrar esto, como un exponencial imaginario, como si fuera f0, y en lugar de coseno puedo poner e a la i omega t. Y es casi lo mismo, solamente que me va a sobrar un seno imaginario. Es decir, este es f sub 0 por coseno de omega t más i seno de omega t. Y es la solución que yo quería utilizar, bueno, más bien, es la forma de la fuerza que yo quería utilizar, solamente que aquí le estoy agregando una parte imaginaria y ustedes dirán, pues eso no se vale, ¿qué significa una fuerza imaginaria? Pero eso no es problema, eso solamente va a servirnos para encontrar la solución particular, ahorita van a ver cómo. Entonces, en este caso, la solución particular, la xp, ya la voy a proponer de la misma forma, con exponencial imaginario. xp va a ser igual a b por e, aquí le voy a poner i, y pues aquí le voy a poner para que me dé lo de arriba, omega t menos alfa. Muy bien, pues aquí tenemos esta forma de la solución. Bueno, entonces ahora nuestro objetivo es encontrar estos valores b y alfa para ponerlos en mi solución particular. Entonces vamos a hacerlo en la siguiente página. Fíjense todo el procedimiento. Es unas matemáticas un poco intensas, pero interesantes y que quiero que ustedes aprendan muy bien. Entonces nuevamente mi ecuación es esta, mx punto punto más bx punto más k por x igual a fd, pero fd la voy a poner como coseno. Fd es igual a f0 coseno de omega t, y para poder resolverla más fácilmente lo convierto a un exponencial imaginario.
igual a F sub 0, bueno, Fd, F sub 0 por E a la I omega t. Como estoy proponiendo la fuerza como un exponencial imaginario, la fuerza externa, la solución particular la propongo de la misma forma. Es decir, una B por E a la I por omega t menos alfa. Aunque a la X particular sí le agrego una fase, porque pues no necesariamente tiene que tener la misma fase que la fuerza que estoy aplicando. Entonces, bueno, aquí está. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir esta X particular en mi ecuación base, en esta ecuación. Entonces, lo que voy a hacer es derivarla. XP punto, la derivo porque pues viene X punto en la ecuación. Es igual a, pues como es un exponencial es muy fácil de derivar, queda el mismo exponencial, nada más aquí va a quedar multiplicada por I omega, que es lo que multiplica a t en el argumento del exponencial. E a la I paréntesis. Ya saben que ese paréntesis es omega t menos alfa. XP punto punto, ay, que se dibuja aquí, es igual a, derivamos nuevamente y se va a agregar otro i omega, pero recuerden que i por i es menos 1, así que va a quedar menos omega cuadrado b e a la i paréntesis. Sustituimos eso en nuestra ecuación, todo este rollo, y tenemos lo siguiente. M por x punto punto, que quedaría menos omega cuadrado b e a la i, y en este paréntesis viene omega, bueno, simplemente paréntesis le voy a poner para ahorrar espacio, pero recuerden que lo que viene en el paréntesis es omega t menos alfa. Bueno, más b por x punto, pero x punto es i omega, entonces voy a poner i b omega, b mayúscula, e a la i paréntesis, más k por la x misma, que es k por b, e a la i paréntesis. Y esto debe ser igual a mi fuerza, que es F sub 0, e a la i omega t. Pero quiero que noten algo. E a la i paréntesis, o sea, e a la i omega t menos alfa, es igual a e a la i omega t por e a la menos i alfa, aplicando esa propiedad de las exponenciales. Entonces, este término, i a la omega t, va a estar en todos los términos. Va a estar aquí, va a estar aquí, va a estar aquí y está aquí del lado derecho. Entonces, ese e a la i omega t puede desaparecer. Puedo dividir mi ecuación entre e a la i omega t y ya no va a estar. Entonces, lo que me va a quedar es lo siguiente. Menos m omega cuadrado b, ya no va a quedar el e a la i omega t, solamente e a la menos i alfa, más i b omega b e a la menos i alfa, más k b e a la menos i alfa, es igual a, aquí es f sub 0, f sub 0. Y pues puedo multiplicar todo por menos i alfa y me va a quedar la siguiente ecuación. Fíjense lo que queda. Va a quedar, voy a reordenar un poco los términos y factorizar. Me quedaría b por k menos m omega cuadrado, que serían las partes reales del lado izquierdo de la ecuación, más i b omega b es igual a f sub 0 por e a la i alfa. Y alfa, o sea, pasé el e a la menos i alfa al otro lado como e a la i alfa, o multipliqué todo por e a la i alfa. Y esto es igual, si aplicamos Euler, a f sub 0
coseno de alfa más I f sub 0 seno de alfa. Y esta ecuación debe tener solución si las dos partes reales son iguales y las dos partes imaginarias son iguales. Es decir, esto debe ser igual a esto. Y esto en verde debe ser igual a esto en verde. Y eso me da un sistema de dos ecuaciones para encontrar lo que estoy buscando, que si se acuerdan es el valor de B mayúscula y el de alfa para mi solución particular. Ok, entonces eso lo voy a hacer en la siguiente página. Entonces tenemos las siguientes ecuaciones. B por K menos omega cuadrado. Bueno, creo que era M omega cuadrado, sí, se me fue el M. Entonces lo quito aquí. M omega cuadrado es igual a F sub 0 coseno de alfa. Es decir, la parte real, real con real. Y las partes imaginarias, aquí lo pueden ver, es B omega B mayúscula igual a F sub 0 seno de alfa. Entonces B omega B mayúscula es igual a F sub 0 seno de alfa. Y nada más aquí tengo que encontrar pues alfa y B, despejarlas. Para hacerlo puedo dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1, o sea, seno entre coseno. F sub 0 se cancelaría y te quedaría tangente de alfa. Pueden probarlo ustedes dividiendo seno entre coseno. Y esto te va a quedar, la B va a desaparecer básicamente. B omega sobre K menos M omega cuadrado. Eso sería alfa, aunque lo vamos a escribir de otra manera para que quede en términos de las cantidades conocidas. Lo que vamos a hacer es multiplicar todo por 1 entre m arriba y 1 entre m abajo, que es un 1. Entonces esto te va a quedar igual a... también voy a agregar arriba un 2 entre 2. Esto parece así como muy tramposo, pero es útil. 2 entre 2. Te va a quedar en el numerador, entonces, 2 multiplicando a B entre 2m por omega. Y en el denominador te va a quedar K entre m menos omega cuadrado. Y si ustedes pues, son listos, se identificarán que lo que hay arriba es, déjenme pongo un poco más abajo, lo que hay arriba es 2 veces gamma por omega, es decir, lo que está en el paréntesis B entre 2m es gamma, y abajo K entre m es omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado. Y esto es tangente de alfa, y disculpen mi letra, espero que se entienda. Menos 2 gamma, este gamma no me gusta. Bueno, menos 2 gamma omega entre omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado. Entonces recuerden, omega sub 0 es la frecuencia natural del oscilador, como si no tuviera nada que lo perturbara. Omega es la frecuencia que tú le vas a aplicar a tu fuerza externa. Entonces esto va a tener consecuencias después. Pero primero sigamos con la solución, que ya se está tardando este video. Ahora, para encontrar la B mayúscula, elevamos al cuadrado ambas ecuaciones y tengo lo siguiente. F sub 0 cuadrado por coseno cuadrado de alfa, y bueno, elevo al cuadrado y sumo. Y te va a quedar esto, seno cuadrado de alfa, y esto es igual a B cuadrada por K menos M omega cuadrado, todo esto al cuadrado, más B cuadrado omega cuadrada B cuadrada. Entonces estas dos ecuaciones las elevé al cuadrado y las sumé.
Obviamente lo que está en el primer paréntesis es 1. Es que tengo esto, f sub 0 cuadrado igual a, bueno, todo es igual a, mejor, a f sub 0 al cuadrado. Y ahí ya puedo despejar b. Pero antes de despejar b voy a aplicar otra vez el truco de dividir entre m, pero ahora voy a dividir las dos partes entre m cuadrada. Es igual a b cuadrado. El m cuadrado lo voy a meter dentro del paréntesis y te va a quedar lo siguiente. Bueno, es muy parecido a lo anterior. Omega sub 0 cuadrado, que es, perdón, omega sub 0, sí, omega sub 0 cuadrado, que es k entre m, menos omega cuadrado. Y más en el otro lado, pues te va a quedar b cuadrada, omega cuadrada sobre m cuadrada. Y te agrego pues un 2 y luego otro 2 porque está al cuadrado. El caso es que te queda 4 gamma cuadrado por omega cuadrado por b cuadrado. Ustedes lo pueden comprobar. Y finalmente, despejando la b y sacando raíz cuadrada y todo eso, te quedaría f sub 0 aquí al cuadrado. F sub 0 sobre m dividido entre la raíz cuadrada de, en primer lugar, omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado más 4 gamma cuadrada, omega cuadrada, b cuadrada. Y esto es b. Bueno, en resumen, un oscilador forzado tiene tres fuerzas. La fuerza de ley de Hooke menos k por x, la fuerza de amortiguamiento menos b por x punto y la fuerza guía que la pusimos como un coseno, f sub 0 coseno de omega t. La solución general es una suma de dos funciones, x de t es la x homogénea más la x particular. La x homogénea es la solución del oscilador amortiguado, e a la menos gamma t por una amplitud 1 coseno de omega 1 t más una fase 1. Aquí A1 y Φ1 se tienen que encontrar con las condiciones iniciales, CI. La X particular la propusimos también con forma de coseno, o sea, B coseno de omega t menos alguna fase, ¿no? Menos alfa. Ok, entonces ahí tenemos esa solución y haciendo todo el procedimiento anterior encontramos que la tangente de alfa era igual a, déjenme ver qué era, 2 gamma omega entre omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado. Es decir, esa fase que va a tener la solución particular depende tanto del oscilador como de la fuerza externa, depende de omega sub 0 y omega. Mientras que B, para la solución particular, pues será este rollo, f sub 0 entre m entre raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos omega cuadrado más 4 gamma cuadrado omega cuadrado. Entonces estos no son constantes arbitrarias, estos dependen totalmente de mis factores del oscilador y de la fuerza externa. Eso me da entonces la solución particular. Esos dos valores los pongo aquí. Ya tengo una solución particular. Ya para terminar, recuerden que mi solución general
Pues es la suma de las dos soluciones, la solución homogénea, que es esta, y la solución particular. Sin embargo, la solución homogénea se va con el tiempo. X homogénea desaparece porque tiene un exponencial negativo. Entonces, al final de cuentas, y generalmente desaparece muy rápido. Entonces tiende a cero, ¿no? L a menos gamma t cuando te acuerdan con 5 tiempos característicos, 5 veces uno entre gamma, ya no vale. Pero entonces la única solución que va a, a sobrevivir, es decir, x cuando t tiende a infinito, es solamente la solución particular. Entonces, cuando esa solución, perdón, esa solución particular es muy importante porque es lo que va a sobrevivir en la oscilación. Y significa que si aplicamos esta fuerza externa, F coseno de omega t, a final de cuentas vas a oscilar con la frecuencia de esa fuerza en forma de coseno, pero con una nueva amplitud y una nueva fase, que esas sí van a depender de tanto del oscilador como de la fuerza externa. Entonces, pues aquí lo voy a dejar porque ya duró este video pues media hora y mañana resolvemos dudas. Entonces, adelante muchachos, nos vemos.